lo que es parte del trabajo de investigación del doctorado en la Universidad Veracruzana. El doctorado es en investigación educativa en la línea de educación ambiental para la sustentabilidad. Soy tesista del doctor Eduardo González Gaudiano y decidí llevar un proyecto sobre la percepción del riesgo en zonas vulnerables. Se escogió dentro de todas las regiones de Veracruz la cuenca del Papaloapan. En sí, este estudio se conforma 3 localidades. En este caso voy a presentar solamente lo que le corresponde a Alvarado, Veracruz, que siento que son donde se encontraron los principales resultados y las principales diferencias sobre la percepción del riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es más que nada la parte del marco teórico, lo que es la justificación del estudio de los eventos hidrometeorológicos y su afectación cuando llegan a ser extremos. Todo esto está vinculado a cambio climático por lo mismo que han llegado a ser de magnitudes cada vez más intensas. Y asimismo, con todos estos estudios que enmarcan lo que son los escenarios a futuro, donde indican cómo es que va con el incremento de la temperatura, los gases de efecto invernadero, van a llegar a ser peores con el tiempo estos eventos climáticos. Así es como ha cobrado tanta importancia este tema por todos los desastres que han llegado a ocasionar, que se han insertado en las agendas internacionales. Así tenemos a la derecha los principales, bueno, han un sinnúmero de reuniones, pero se han llegado a tener a partir de 1992 en la Cumbre de la Tierra. Fue cuando se desliga la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde empezaron a preocuparse para que haya una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y de ahí para 1997 sale el Protocolo de Kioto, donde no todos los países participantes son firmantes o están realmente comprometidos, porque todavía hay algunas metas que hacen falta por cumplir. De ahí que cada año se esté llevando a la conferencia de las partes, donde se revisan cuáles han sido los compromisos cumplidos. Entonces, ahí tenemos que son los principales temas que año con año se están abordando en cuestión de desastres y cambio climático. Los primeros van enfocados a planes sobre la mitigación, que están preocupados por la reducción de gases de efecto invernadero. El segundo son elaborar, que cada país comprometido tenga que elaborar un reporte sobre el número de emisiones de gases de efecto invernadero que están emitiendo. Y la siguiente es trabajar en acciones de adaptación, y el último es sobre educación. Los dos últimos ya conciernen más a una parte social. Los dos primeros, o al menos los del estudio del cambio climático, han sido vistos en un enfoque muy naturalista. Estos dos últimos ya son una parte muy social, donde ya prácticamente lo que le corresponde a la población llevar a cabo. Es por eso que a partir de este último, el trabajo de investigación está elaborado sobre la dimensión social del cambio climático, que es lo que incluye la vulnerabilidad social, que aquí en la derecha vemos algunos tipos de vulnerabilidad. Varios autores se han dedicado a detectar qué tipo de vulnerabilidades hay, qué es una vulnerabilidad, si es una susceptibilidad, si es una probabilidad. Como sea, la vulnerabilidad son todas las condiciones que determinado asentamiento o determinado grupo social son esa susceptibilidad de resultar afectados. Son aquellas condiciones, aquellos puntos que lo van a hacer susceptible a daños. Así, esta es una pequeña clasificación que pongo, que número, que es de un investigador colombiano, de Vilches Chows, y enumera los tipos de vulnerabilidades, que son la vulnerabilidad natural, que es la intrínseca de cada ecosistema o de cada ser vivo que de por sí tenemos, por ser seres biológicos que podemos resultar dañados ante cualquier cambio. Tenemos la vulnerabilidad física, que es la que nosotros mismos vamos construyendo al asentarnos en un lugar peligroso. Esa es nuestra vulnerabilidad física. Tenemos la económica, que es los grados de pobreza que hay, el nivel de ingresos que hay para nosotros crear nuestras propias capacidades y poder protegernos. La vulnerabilidad social, que es todas aquellas las formas de dinámicas de una comunidad, de participación, de poder ayudarnos unos a otros, o la carencia más bien de esta cohesión social. Tenemos la vulnerabilidad política, que ya le toca a todas estas partes de las instituciones que nos están guiando, que si hay demasiada dependencia en las instituciones y no hay autonomía poblacional. Y la vulnerabilidad técnica, que es todas aquellas características o de infraestructura que son endebles
o susceptibles a ser dañadas, ya sea de infraestructura pública, viviendas, etc. Así, entonces, en el tercer punto sobre el estudio del cambio climático en la dimensión social tenemos lo que es el manejo de los desastres. El desastre es aquel riesgo materializado. Tenemos una amenaza, tenemos cierto riesgo a resultar dañados, y tenemos el que es la culminación de la inacción, que es el desastre. Entonces todos aquellos estudios de la dimensión social del cambio climático están enfocados a reducir ese riesgo para no resultar en un desastre. Entonces, de aquí de los estudios de percepción del riesgo, mi trabajo está enfocado sobre los estudios de percepción social. Hay muchísimos planes sobre el manejo de desastres que se están implementando en el país. No obstante, bueno, Veracruz, por ejemplo, tiene todavía todo lo que es el plan de protección civil, tiene varias instituciones articuladas para prevenir, pero más que prevenir, muchas están enfocadas hacia la reacción. Ocurren varios desastres por la condición geográfica de Veracruz, que terminan en pedir fondos para la recuperación más que para la prevención. Entonces me enfoqué en lo que es la población, en lo que piensa la población, si realmente la población se siente en riesgo, qué tanto necesita la población sentirse protegida, qué tanto la población está dispuesta a participar ante determinado programa, si realmente tiene esa prioridad de sentirse segura o tiene otras prioridades para actuar. Entonces por eso es que volteamos un poquito el foco hacia ver qué está pensando la población y cómo es que realmente se siente en riesgo. Para esto, como les comentaba, se escogieron 3 localidades de la cuenca del Papaloapan, que es lo que está marcado en amarillo. En este caso les vengo presentando los resultados de lo que es el municipio de Alvarado. El municipio de Alvarado están sus características, algunas de las características físicas. Se encuentra en la línea costera. El hecho de que esté en la línea costera lo hace susceptible a varios fenómenos de tipo hidrometeorológico. Tiene una altura entre 5 y 100 metros sobre el nivel del mar, que a pesar de estar en la línea costera, sí presenta diferentes altitudes porque tiene varios lomeríos. El uso de suelo predominantemente es para vegetación, para pastizal y otro tipo de vegetación. Muy poco está enfocado a lo que es el suelo urbano. El suelo urbano solamente se reporta lo que es la cabecera municipal, por lo que es ahí solamente donde se enfocó el estudio. Y tenemos una temperatura de 24-28 promedio anual. La precipitación va por arriba de la media nacional, que es de 1.400 a 2.100 mililitros al año. Y el clima es cálido, húmedo y subhúmedo con lluvias en verano. Bueno, como les comentaba, Alvarado, ¿cuál es la vulnerabilidad física o geográfica de Alvarado? Alvarado tiene una gran incidencia de inundaciones. Estos 3 mapas vienen del Atlas Estatal de Riesgos. Todavía no es muy detallado, pero al menos nos permite darnos una idea como la situación de Alvarado. Entonces, en el primer mapa vemos que es una zona susceptible a inundaciones por el hecho de estar en la línea costera y por el otro lado estar a la ribera del río Papaloapan. Es un paso casi obligado de cada entrada de ciclones tropicales provenientes del Golfo, ya sea que les dejen lluvias, vientos, pero es casi obligado que les deje algún efecto adicional. Y aparte, en el mapa de la derecha tenemos que es una zona con altos índices de marginación y de lenta respuesta de protección civil. La población ha presentado que ya ha tenido varias experiencias sobre fenómenos hidrometeorológicos que no precisamente hayan terminado en desastre o en declaratoria de emergencia, pero sí que les han resultado afectados. Para esto se usaron 2 métodos, cuantitativo y cualitativo, para las entrevistas, y tenemos toda una serie de aspectos que nos van a ayudar a conocer la percepción del riesgo de la población, que va desde qué tanto están dispuestos a actuar, qué tanto se sienten en riesgo, qué tanto confían en la opinión de los expertos, cuáles creen que van a ser la intensidad y las consecuencias, y qué tanto pueden ellos sentir controlar el riesgo. Pero una cosa es que lo conozcan, como sucedió, y otra cosa es que decir, bueno, sí me inundo, pero no pasa nada. Entonces son todas estas cuestiones para saber cuál es su necesidad de los programas. Y el otro también se hicieron encuestas las encuestas eran para, además de sacar aquellos datos de la izquierda,
pues darnos unos nortes sobre las condiciones estadísticas como es el sexo, el nivel escolar, cuántas personas habitan por hogar. Así, entonces los criterios cualitativos para la selección de la población es que fueran personas mayores de 18 años, que habitaran en zonas de alto riesgo y que estuvieran preferentemente a la ribera del río, que son las más afectadas por las crecidas. Entonces se utilizó una muestra estadística para sacar, bueno, se determinó la población por área geoestadística básica, porque es donde tenemos los datos puntuales, se sacó un total y después la muestra. La muestra fue de 67 porque se utilizó un nivel de confianza bastante amplio, porque no era la meta principal, no era sacar datos estadísticos, sino nada más una muestra representativa. La mayor punto, como es un estudio cultural, quizá un poco más subjetivo, fueron las entrevistas a profundidad, que no fueron tan numerosas, entonces solamente esta muestra fue un respaldo. En la parte de abajo tenemos los mapas de cómo seleccionaron en el municipio todas las áreas geoestadísticas, las AGEPs. Y aquí en este mapa vemos cómo realmente están ubicados. Están las dos partes del municipio de Alvarado, pasa el puente internacional, bueno, nacional, que es la Panamericana, y llega el A y B son las dos primeras colonias, Aneas y Pantanal. El C y D sería Colonia La Playa y La Trocha. Como pueden ver, el C y D están ya más en el desemboque del río. Y bueno, tenemos entre toda la población que se encuestó y que se entrevistó, tenemos una edad promedio de 47 años. Es una población que consideramos que ya es, para ser del rango de 18 años en adelante, es una población grande en general. Tenemos una mayoría de mujeres, esto porque en cualquier momento en que se llegaban a entrevistar, a empezar a las personas, las que abrían eran las mujeres. Esto no es representativo que fueran más mujeres, o sea, no se puede tomar como una respuesta de género, porque aunque a pesar de que habían las mujeres, a veces salía el marido o el jefe de familia de por atrás de la casa y terminaba contestando los cuestionarios o las entrevistas, al escuchar que eran como de conocer sus condiciones. Entonces no es muy representativo, es nada más como un datito y se pone como una nota al pie. La mayoría de las viviendas en Alvarado son que tienen algún tipo de material de construcción, ya sea tabique, en concreto, pero la mayoría tienen sus techos de lámina, de cartón o de teja, muy pocas. Otro porcentaje es que tiene ya su casa con material de construcción totalmente, y un 11% la tiene totalmente de cartón, lámina o madera. Abajo, bueno, es la escolaridad, me faltó el título por ahí. La escolaridad que tienen, la mayoría, casi la mitad, tiene la primaria hecha. Sin embargo, también tenemos un porcentaje del 17% que tiene la secundaria, y por igual algunos que no tienen ninguna escolaridad, con los que nada más tienen la preparatoria. Y de la ocupación, aquí también, por lo mismo que les había comentado de esto de las mujeres, que eran las que les empezaban a dar los primeros datos, tenemos una mayoría que son de amas de casa. Sin embargo, para la mayoría de las familias encuestadas, su sustento principal es la pesca. Precisamente por eso es que viven a la ribera del río, porque tienen sus lanchas y tienen más facilidad o mejor acceso al agua. Entonces la mayoría son por el sector pesquero, que tenemos el 15%, que es la segunda ocupación reportada. Y bueno, entonces entre varias preguntas que se les hicieron, algunas que sí quisiera presentarles, es las que marcaron más que nada los resultados, que es qué evento les afecta más. Las respuestas no solamente variaron, o sea, no solamente fueron diferentes de localidad en localidad en la cuenca del Papaloapan, sino dentro de este municipio fueron diferentes entre una y otra colonia. Tenemos que La Playa y La Trocha son los nortes, entrada de los nortes. Muchos afirman que ahí no entran los ciclones tropicales, porque para ellos un ciclón tropical es ver, como ven en las noticias en Cancún, que entran y hay hoteles y hay palmeras, y o sea, ellos los llaman nortes. Sin embargo, en Pantanal y Aneas dicen que las lluvias intensas, que ahí los nortes y los ciclones no existen, siendo que, no sé si se acuerdan el mapa, gira un poquito, entonces no tienen tanto acceso al mar. Por lo mismo que son diferentes las amenazas que ellos sienten como prioritaria, cambian su nivel de percepción sobre el miedo. En La Playa y La Trocha tienen mucho miedo a lo que son los nortes, mientras que en Aneas tienen miedo a que se inunden, aunque solamente dicen que encontraron una diferencia. Para ellos no es lo mismo cuando se les habla de inundaciones que cuando se les habla de anegaciones. Para ellos las anegaciones es de cada año y es normal, que se les meta el agua a la casa cada año, que vean sus calles encharcadas, que vean correr el agua dentro y fuera de la casa, eso es totalmente normal. Cuando se les habla de inundaciones, ellos se imaginan que cubren sus mesas y tienen el agua hasta el cuello. Esa es una inundación, esas son más preocupantes, esas tienen más miedo,
y pero esos son muy rara vez. Y en efecto, sí hay una gran diferencia entre una y otra localidad, colonia, dentro del mismo municipio. Entonces va cambiando. ¿Qué tanto miedo siente? El nivel de miedo cambia. Igualmente, y también cambia no solamente de colonia en colonia, dentro de una sola colonia las respuestas varían mucho. En La Trocha, la Comisión Nacional del Agua comenzó a construirles un muro para evitar que el agua del río se meta a sus hogares. No lo acabó en el momento de que se levantaron los datos, no acabaron de realizar este muro. Por lo tanto, a las viviendas que sí tenían, que sí contaban con el muro de protección, se sentían totalmente seguras. Dijeron, no, a mí miedo ya no tengo de las marejadas ni de nada. A la siguiente casa, que ya no contaba con el muro, tenía todo el miedo del mundo, y de ahí en adelante reportaban muchísimo miedo. Entonces, como que valía para ellos dejarle la obra pública, era la seguridad total. Por lo tanto, los de la playa tienen una loma de un lado y del otro lado tienen el río. Entonces ellos exigían un muro para protegerlos del agua y un muro para protegerlos de los deslaves de la loma. Bueno, ahí tenemos un poco de lo que les estaba explicando ahorita, que es de un lado tenemos, de la derecha tenemos la foto de lo que es el patio trasero de la colonia La Loma, que tienen la colonia La Playa, que tiene una loma en el traspatio. Entonces, por lo regular viven constantes deslices de la tierra hacia adentro de sus casas. A la derecha tenemos la colonia La Trocha, que ellos me reportaban, esta familia me reportó que ya es el tercer piso que sube, parecían como tercer piso. Uno se imagina niveles de casas, no. Son los niveles de tierra que le van echando. ¿Por qué? Porque cada vez dicen que sube más el agua. Entonces es como una práctica de la única práctica de adaptación, si lo podemos llamar así, que encontré, pues irle subiendo de nivel a sus viviendas para que el agua no les caiga, no les entre. Y abajo tenemos una foto de lo que es el muro que comenzó a construir la Conagua. Y bueno, en las entrevistas y en las encuestas, de toda la información que resultó, se agruparon en nuestras 6 principales categorías, que es una relacionada a los eventos climáticos, la siguiente a la infraestructura y a la importancia de la infraestructura y las obras públicas, la otra la dimensión emotiva, todas las emociones que ellos podrían denotar o ellos expresaban por sí mismos, la dimensión social que viene de esta parte, de la parte socioeconómica o de salud, la responsabilidad y medidas de acción de quién es la culpa, mía, del gobierno, y la manera en que ellos salen adelante, y la transferencia del riesgo y resiliencia. Creo que esta parte es la parte culminante de la investigación, cuando dicen, bueno, ya tengo un muro, a mí ya no me afecta, pero al vecino sí, a pesar de que viven a 2 metros de distancia, o bueno, yo sí soy muy carente de... soy menos vulnerable que mi vecino, pero yo necesito más apoyo que mi vecino. Entonces es un jueguito ahí de la comunidad totalmente dependiente y por un gobierno un poco muy paternalista. Y bueno, dentro de los principales resultados de los eventos climáticos, las amenazas están totalmente reconocidas. La mayoría de la gente, como son pescadores, saben qué significa que venga un norte con 60 kilómetros por hora de velocidad, con tanto de precipitación. La gente lo identifica muy bien, sabe distinguir entre lo que es un norte, la lluvia, la sequía agrícola, la sequía normal, la escasez de agua. Identifican cada una de las cuestiones climáticas. Sobre la infraestructura y obras públicas, son indispensables. Cuando se le pregunta a usted qué necesita para sentirse a salvo en su casa, que draguen el río, que me construyan un muro, que hagan el desagüe, que pongan más coladeras, o sea, cualquier cosa, pero todo ello enfocado. ¿Y cuáles son las maneras en que para que usted pueda salir adelante más rápido después de un desastre? Que me den apoyo, que me den dinero, que me den, o sea, todo iba enfocado hacia las acciones políticas. La dimensión emotiva es de acuerdo a la colonia, como les comenté, cambiaba quiénes sentían más miedo, quiénes no, quiénes sentían nervios, quienes sentían hasta el sentimiento de cotidianidad, de que estaban acostumbrados. No, nos anegamos cada año y es normal, pues aquí vivimos, aquí nos pasa por vivir aquí. Entonces están aceptando su riesgo y en cierta manera pues deciden vivir así. La responsabilidad, las dimensiones sociales, afectaciones socioeconómicas, como les decía, eran pescadores. Cuando hay épocas de eventos fuertes no pueden salir a pescar, y por lo tanto, como no pueden salir a pescar, exigen que el gobierno les pague la veda. Entonces son como, otra vez volvemos a lo mismo. Y de salud casi no fue una prioridad. Este tema lo sacaban principalmente cuando se les preguntaba, ¿y su salud se ve mermada o se ve afectada? Pues sí, en la piel, pues sí, respiratorios.
de las medidas de acción fueron muy pocas o muy escasas. Como les decía, la gente suele subir los niveles de su piso y es todo. Y bueno, pues sí, realmente son muy pocas. No se reconoció ni siquiera que haya entre comunidad o entre apoyo o entre, es que yo vi que el vecino hizo esto, yo también veo que le funciona. Realmente no hay prácticas de adaptación que se pudieran comentar. Hablan a veces que los abuelos construían unos tapancos, que eran unas estructuras de madera donde ya viene la inundación. O sea, dicen que en Tlacotalpan viene corriendo el agua, entonces a echar las cosas en bolsas y a subirlas a los tapancos, que ya muchos no los hacen. Y esta parte de la transferencia del riesgo y la resiliencia, que es donde le construyen un muro, pero piensan que con ese muro ya tienen solucionados todos los problemas climáticos, cuando empiezan a transferir su riesgo a otras cuestiones, como la infraestructura de su vivienda, la salud. Entonces empieza a disminuir su capacidad de resiliencia. Y bueno, todo este proyecto está enfocado hacia preguntarse cómo entonces crear una manera en que la gente sea menos, pues, que se perciba menos en riesgo. Cuando una gente se percibe menos en riesgo, puede, o es que está actuando, o es que realmente no le está importando. Entonces hay que buscar una manera de hacerles saber qué tan vulnerables pueden ser. Una manera es enfocarlos o capacitarlos, o hacerles saber que se pueden crear capacidades para crear una sociedad resiliente. Para esto se tiene una mira a proponer una gestión proactiva. Proactiva es que sea de prevención, basadas en las experiencias locales. No funcionan los planes regionales sobre prevención, porque como podemos ver, no solamente cambian las prioridades, las amenazas, la atención de cada uno de los daños o afectaciones de comunidad en comunidad, sino en la misma localidad cambian las prioridades de atención. Entonces se necesita poner atención y adaptarlos de una manera lo más local posible y tomando en cuenta las experiencias. No quiere decir que se tenga que expedir un documento nuevo por cada colonia, sino que haya personas capacitadas que vayan y los atiendan cada uno y que los ayude a capacitarse, que haya integración comunitaria, que la comunidad aprenda a convivir, que aprenda a participar, a detectar el tema local de cada colonia y entonces a trabajar en conjunto. O sea, crear capacidades, que la población reconozca cuáles son sus capacidades. La gente no sabe qué poder de capacidad tiene para protegerse, realmente no. Todo lo está delegando hacia el gobierno y es donde vemos una vulnerabilidad política, donde hay poca autonomía y una total dependencia. Por lo tanto, cierro ya la presentación con estas dos frases, que es sobre la educación, la importancia de la educación, cómo puede fortalecer la creación de capacidades y facilitar la participación comunitaria. Y hay que recordar que siempre los costos de la inacción siempre serán mucho más caros que los costos de la inacción siempre serán mucho más caros que tener una acción de prevención.